encuentra la familia de OXA48 y la subfamilia, que es la más resistente, OXA163. Bueno, esta resistencia antimicrobiana para nosotros genera una emergencia epidemiológica, ya que, para empezar, es una gran limitación en cuanto a los pacientes críticos y con infecciones graves, en donde nos obliga a tener que buscar distintas terapéuticas y se nos van acabando las opciones y bueno, hay que seguir evolucionando esos fármacos a más y más. Por otro lado, otra emergencia que generan es la transferencia del mecanismo de resistencia a otros gérmenes que viven en el mismo organismo. Es decir, por ejemplo, nosotros tenemos un paciente que arrancó con una KPC-OXA en una bacteria y esa misma transfirió esta resistencia a una moraxella, por ejemplo. Y el tercer punto que nos genera un problema intrahospitalario es la diseminación entre pacientes dentro del ámbito intrahospitalario, generando mayores costos, ya que hay que aumentar el uso de medidas de protección de contacto entre paciente y paciente. ¿No pasó? Bueno, esto es más o menos un mapa global de KPC, que es lo más conocido. No logramos encontrar de OXA porque todavía no está muy claro en qué zonas es más endémico, pero se sabe que comparte similitudes con KPC, y como verán, Argentina es uno de los países más predominantes a nivel mundial. La red que se encarga de la vigilancia de estos antimicrobianos es la red HONET, acá en Argentina y en otros países. Acá hay algunos de los factores de riesgo que se pueden mencionar. Uno es la estadía prolongada en una unidad de terapia intensiva. Por otro lado, el ámbito quirúrgico, el uso de antibióticos de amplio espectro por un tiempo prolongado, la respiración mecánica invasiva, diabetes, los pacientes inmunosuprimidos y también pacientes trasplantados. Esta es la clasificación de las familias de estas beta-lactamasas que se pueden subdividir en la clase A, B, C y D. Las carbapenemasas están en la clase A, las KPC, que son las más conocidas por nosotros y las que más aparecen en el ámbito intrahospitalario. Y ahora, como nueva adquisición, tenemos en la clase D la oxacilinasa. La familia más conocida es la OXA48 y dentro de esa subfamilia la OXA163. Bueno, algo nuevo de la OXA que no dije es que la bacteria principal productora de este mecanismo que más se conoce es la Cinetobacter. Pero también se sabe que está incrementando ahora el número de enterobacterias productoras de esta enzima, principalmente Klebsiella pneumoniae y en menor medida E. coli. Es importante la detección de las carbapenemasas a tiempo para poder aislar a los pacientes con estos mecanismos de resistencia. Por lo tanto, ante la sospecha, cuando tenemos un paciente que es resistente al antibiótico que le estamos dando, no es efectivo y hay que escalar, ya llega un momento en que hay que hacer el testeo. Hay 3 test más conocidos. Uno es la prueba modificada de Hodge, sirve especialmente para enterobacterias sensibles a uno o más carbapenemes, no a las que son resistentes a todos. Es un test simple, pero como desventaja genera falsos negativos. Por lo tanto, puede llegar a generar una diseminación intrahospitalaria al no tener un resultado efectivo. Después está el Blue Carba Test, también muy conocido, que se usa para enterobacterias, pseudomonas y Acinetobacter. Tiene alta sensibilidad y especificidad para KPC, pero como desventaja no detecta el OXA48. Otra ventaja que tiene es que es rápido, en 2 horas se obtienen los resultados, por lo tanto, si la sospecha es de KPC y necesitamos
aislar al paciente de urgencia es más efectivo, pero es difícil encontrarlo en todos los centros, ya que requiere reactivos especiales y centros más avanzados. Y después tenemos el método de inactivación de carbapenem, que es muy simple, no requiere medios especiales y tiene una muy buena interpretación de resultados. Este sí detecta KPC y OXA, pero toma al menos 8 horas de demora. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos contra estos organismos cuando tenemos una alta resistencia y tenemos que buscar otra solución o escalar más allá de los carbapenemes? Y acá se presenta la combinación que estuvimos escuchando bastante últimamente, que es ceftazidima-avibactam, el famoso Casabi que se escucha en todos los pases y nadie entiende muy bien qué es. La ceftazidima es una cefalosporina de tercera generación. Bueno, es estable frente a las beta-lactamáceas de amplio espectro, pero es inactivado por las cefamicinas y las carbapenemasas. Por lo tanto, se genera la combinación con el avibactam para que sea efectivo. El avibactam es un inhibidor sintético de las beta-lactamasas, no beta-lactámico, pero tiene una potente actividad inhibidora frente a las BLE y las carbapenemasas, que son las que generaban el problema antes. Por lo tanto, es efectivo contra KPC, las de clase C y algunas de las de clase D. Entre ellas la OXA 48 y la 163, que son las endémicas en Argentina. Lo que es importante es saber los efectos adversos de esta combinación antes de prescribirla en cualquier paciente. El 10% tiene efectos adversos hematológicos, se describió anemia hemolítica en varios pacientes. 1 a 10% tiene efectos adversos dermatológicos, como prurito, se puede presentar también rash. 3 a 5% gastrointestinal, muchos pacientes con molestias, ya sea dolor abdominal o por diarreas no sanguinolentas, constipación, náuseas, vómitos. Y también es importante ver la función renal previo a indicar el Casabi, ya que requiere ajustes porque son un grupo especial de riesgo dentro de lo que es el tratamiento. Como conclusiones, podemos ver que la evolución natural de los fármacos genera también una evolución de las bacterias que cada vez nos van generando nuevos obstáculos a la hora de ver cómo tratamos las infecciones. Por otro lado, lo importante que es ser conscientes a la hora de elegir un antibiótico para nuestro paciente, esperar el cultivo y que sea algo que sea sensible, y no prolongar un tratamiento empírico, principalmente en pacientes con una prolongada internación. Por otro lado, lo importante que es la prevención, que es nuestro principal arma frente a esta evolución de las bacterias, el lavado de manos entre paciente y paciente, el aislamiento de contacto y el cuidado intrahospitalario de los mismos, y siempre ante la sospecha de un tratamiento inefectivo o de una resistencia contra carbapenemes, el testeo para poder dirigir la sensibilidad y elegir el mejor tratamiento. Muchas gracias. Bueno, yo quería preguntar varias cosas. Primero tenemos medio como una epidemia de OXA en el Devoto B, que nos cuenten qué pacientes tenemos con OXA 163, cuántos tenemos con Casabi, y por otro lado, si hay, si está estudiado en nuestro medio, si saben, o si lo buscaron, o si lo investigaron, qué porcentaje de resistencia tenemos de las KPC a el ceftazidima-avibactam. Porque yo recuerdo cepas que son resistentes. Si esto está estudiado ya, si tenemos datos o del hospital o del país. Bueno, en cuanto a los pacientes, tenemos 3 pacientes que tienen OXA, resistencia a OXA y KPC, de los cuales 2 están tratados con Casabi. Tenemos uno que tiene una morganela que es resistente, tiene KPC y OXA en la misma bacteria, justamente. Tiene una morganela KPC OXA y una Klebsiella OXA nomás. Claro.
Y en cuanto a la sensibilidad o la resistencia, lo que encontramos fue un estudio que testeaba la susceptibilidad a Casabi y hablaba de que las betalactamasas clase A y D tienen una sensibilidad de 98 a 100% a esta combinación. ¿El estudio era argentino? No. No, no era argentino. No encontramos mucha información sobre Argentina. Sí está muy estudiado lo que es KPC, pero no tanto OXA. Acá hay una asociación que se llama Red FUNET, que tiene 91 laboratorios que engloban todo el país, que están como metiéndose más en el tema del estudio de OXA. Nosotros particularmente no encontramos ningún estudio con evidencia, digamos. No, sí hay mapas hechos sobre resistencia a carbapenemes en general, pero no especifica bien cuál es KPC, cuál es OXA, eso no está tan especificado, por lo menos nosotros no lo pudimos encontrar. Está bien, perfecto. ¿Y el costo de la ampolla o el costo diario del tratamiento? ¿Lo pudieron